En Cuba empieza a ceder el incendio en un depósito de combustible de Matanzas que en 5 días destruyó el 40% de las instalaciones que proveen de electricidad a la isla. Los trabajadores de emergencia ahora intentarán acceder al sitio de la explosión causada por un rayo para evaluar los daños. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que buscará restablecer las relaciones militares con la vecina Colombia por orden del presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró que hay acercamientos, pero descartó rumores de un encuentro con Maduro. Nuevos problemas para el presidente Pedro Castillo. Un grupo de legisladores busca sacarlo del poder e inhabilitarlo, acusándolo de traición a la patria al querer ceder parte del territorio peruano para darle una salida al mar a Bolivia. Tenemos reporte desde Lima. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Comenzamos en Cuba porque ya empiezan a ceder las llamas del incendio que destruyó el 40% de la principal instalación de almacenamiento de combustible en la región de Matanzas. De acuerdo con la presidencia del país y medios oficiales, el fuego se encuentra en un estado más favorable, aunque aún es de grandes proporciones. El incendio, que inició el viernes luego del impacto de un rayo, colapsó 4 tanques de petróleo y las autoridades tratan de proteger la batería de otros depósitos que se encuentran a solo 150 metros de distancia para evitar que se extienda la conflagración. No hemos podido acceder todavía al área de impacto por las condiciones. Hay combustión, entonces nosotros no podemos arriesgar nuestras vidas por ahora. Cuando podamos entrar, vamos a entrar a tratar de extraer las víctimas que están atrapadas en... El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que buscará restablecer las relaciones militares con la vecina Colombia por orden de Nicolás Maduro. Entre tanto, el presidente de ese país, Gustavo Petro, aseguró que hay acercamientos con el vecino o la vecina Venezuela para llegar a una normalización de las relaciones, un proceso que podría tomar unos 2 meses aproximadamente, según el mandatario, pero también descartó los rumores de un posible encuentro con Nicolás Maduro este fin de semana en Bogotá. No, digamos, yo creo que en 2 meses podemos estar con lo más importante superado. Hay temas más complejos, por ejemplo, Monómeros Colombo-Venezolanos, que es donde se hacían los fertilizantes. Es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar, hay que ver las formas jurídicas, hay que ver el sistema de sanciones que aún está vigente. Vamos hasta Perú. Un grupo de legisladores quiere que el presidente Pedro Castillo sea denunciado por traición a la patria, pues lo señalan de sugerir que podría darle una salida al mar a Bolivia. Un nuevo escándalo en la política peruana y en medio de las investigaciones abiertas contra el mandatario. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías con los detalles. El informe señala que el presidente Pedro Castillo habría violado 5 artículos de la Constitución Política Peruana, en especial el artículo 54 que establece que el territorio peruano es inalienable e inviolable. Se argumenta que Pedro Castillo habría excedido su uso de poder como presidente para ofrecer una salida al mar a Bolivia. El reporte del Parlamento afirma que el presidente Pedro Castillo sería presunto autor del delito de traición a la patria, que es sancionado por el artículo 325 del Código Penal peruano. Y siguen los intentos por rescatar a los 10 mineros mexicanos que quedaron atrapados en una mina de carbón de Coahuila la semana pasada y que se inundó tras un derrumbe durante los trabajos de excavación. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los equipos de emergencia podían ingresar a la mina esta semana mientras continúan las labores de drenaje, ya que la profundidad del agua aún es demasiado alta. Un dron submarino también será utilizado para revisar el interior del socavón. Si se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de 1,5 metros y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Y otra situación similar se vivía en República Dominicana. Las autoridades lograron rescatar ilesos a 2 mineros que habían permanecido 10 días atrapados en un yacimiento de cobre y zinc.
Más de 100 expertos hicieron parte del rescate en la mina ubicada en el Cerro de Maimona, unos 80 kilómetros al norte de Santo Domingo. Los dos mineros, uno dominicano y otro colombiano, habían quedado sepultados desde el pasado 31 de julio tras un deslizamiento de rocas. El presidente Luis Abinader visitó a los rescatados. Estábamos con buenas condiciones pues en el túnel, ventilación, hidratación, alimentación, todo. Entonces estábamos durmiendo también pues cómodos, por decirlo así. Entonces eso hizo que la estadía de nosotros ahí no haya sido pues tan mala. En El Salvador, un grupo de ciudadanos se manifestaron para pedir la libertad de sus familiares detenidos durante el régimen de excepción. Dicho régimen fue implementado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas conocidas como maras. Los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Constitución en San Salvador, la capital, en donde solicitaron el cese de los arrestos arbitrarios y defendieron la inocencia de sus seres queridos. Desde el inicio de la medida de emergencia, el gobierno asegura que ha capturado a más de 46,000 pandilleros. Este martes se conmemoró el Día Internacional de los Indígenas y la ONG Human Rights Watch publicó un reporte denunciando que las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro han dejado a las comunidades originarias en una situación de mayor vulnerabilidad, beneficiando las invasiones ilegales a sus territorios y poniendo en grave peligro sus derechos humanos. Sobre las consecuencias de esta desprotección, que además pesan sobre la selva amazónica, previamente consultamos a César Muñoz, investigador de Human Rights Watch para América Latina y Brasil. Escuchemos. Mire, nosotros hemos visto con enorme preocupación las políticas y declaraciones y el discurso del gobierno de Jair Bolsonaro contra los derechos indígenas, que han tenido un impacto real en esas comunidades. Hemos visto un aumento de más del 100% en el número de invasiones de estos territorios realizadas por minería ilegal, por madereros, por cazadores y un aumento de la violencia en estos lugares. El informe de Human Rights Watch también señaló que en el gobierno de Bolsonaro se suspendió la demarcación de los territorios indígenas y se debilitaron los órganos que los resguardan. César Muñoz nos aclaró la gravedad de no demarcar estos territorios ancestrales. Mire, el gobierno de Bolsonaro ha tomado políticas enormemente perjudiciales para los pueblos indígenas en Brasil y para el medio ambiente. Una de ellas ha sido el debilitamiento enorme de la agencia que está encargada de la protección de los derechos indígenas, y eso ha tenido un impacto sobre la protección de esos derechos. Y una de las funciones de esta agencia, que se llama FUNAI, es la demarcación de territorios indígenas, ¿no? Es identificar estos territorios, marcar los límites y al final de ese proceso es dar el título legal colectivo a estos pueblos, que son los mejores protectores del bosque amazónico, en realidad. Está demostrado por estudios por satélite. Y lo que el gobierno de Bolsonaro ha hecho es paralizar todos esos procesos. No ha demarcado nada, o sea, en los 3 años que lleva, y eso lleva a una inseguridad jurídica sobre la posesión de esa tierra y, en la práctica, a un incentivo para que otras personas invadan ese territorio con la expectativa de que lo puedan registrar a su nombre en el futuro. En otras noticias, una de las abogadas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que en la redada de este lunes a Mar-a-Lago, residencia del magnate en Florida, el FBI se llevó aproximadamente 12 cajas con documentos. Ha trascendido que las autoridades buscan información clasificada que presuntamente fue retirada de la Casa Blanca y que corresponde a archivos oficiales de la nación. Ante las acciones, numerosos dirigentes republicanos denunciaron abuso de poder de los demócratas y el propio Trump lanzó una campaña de donaciones en su página web para luchar contra las acciones legales que puedan producirse sobre su persona. Y finalizamos con información deportiva porque se jugó el primer partido de la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores. El duelo de equipos brasileños, Flamengo venció 1-0 a Corinthians y se convirtió en el primer clasificado a semifinales. En la jornada del miércoles, Talleres jugará con Vélez y Palmeiras se enfrentará a Atlético Mineiro. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.